Bueno, vamos a reiniciar. Buenas noches. Una disculpa por lo acontecido hace un ratito. No estaba, no estaba al tanto de la clase y estaba realizando por ahí unos estudios y no me di cuenta que el servidor no le estaba permitiendo el acceso. Entonces, bueno, vamos a investigar el porqué de esto. Pero bueno, vamos a reiniciar. Y si alguien de ustedes me puede recordar qué fue lo que el día de ayer vimos. Alguien, no se peleen, uno nada más. Iniciamos con lo de estados de la materia. Perfecto. ¿Y qué dijimos de los estados de la materia? Bueno, de los estados de la materia, estuvimos checando pues que generalmente conocemos el estado sólido, el estado ¿qué más? Líquido, gaseoso y plasmático, ¿no? Líquido gaseoso y el estado plasmático, así es. Y también habíamos visto que en el estado sólido las moléculas que forman parte de este material, pues se mantienen muy unidas. En el líquido ya hay ciertos espacios entre la unión que hay en ellas y en los gases pues se encuentran muy separados, ¿verdad? Habíamos visto también que cuando, a ver, déjenme compartir la pantalla. Y habíamos dicho que también cuando, a ver, aquí debe haberlo pintados, que tenemos el estado sólido. En el caso del agua, ¿cómo le llamamos al estado sólido? ¿Quién me dice? En el caso del agua, ¿cómo le llamamos al estado sólido? Hielo. Solidificación. Ajá, Hielo. hielo. Hielo, exactamente, así lo conocemos como hielo. Bueno, es un sólido. Y si al sólido del agua le aplicamos un poco de calor, ¿qué vamos a obtener? Bueno, por ahí le agregamos 20 grados de calor, una temperatura de 20 grados. ¿Qué vamos a obtener? Líquido. Un líquido fuerte, porque yo no los escucho. Un líquido. Y si a este líquido yo le agrego más temperatura o más calor, por ahí de 97 grados centígrados, más o menos, bueno, desde antes, voy a obtener ¿qué? Vapor. Un vapor, ¿verdad? Pero también, sí, ¿quién de ustedes hizo ejercicios allí en el simulador? ¿Nadie? ¿Quién? ¿Nadie? Bueno, Yo viene lo creo difícil. ¿Cómo se le llama al paso del sólido al líquido, a ese cambio de estado de agregación? ¿Cómo le llamamos? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo le llamamos al cambio de estado de agregación cuando un sólido pasa a ser un líquido? Fusión. 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 Muy bien, fusión. Muy bien. ¿Y cómo le llamamos cuando de un líquido pasa a ser un vapor? Vaporización. Vaporización. Sublimación. Vaporización. Entonces, bueno, déjame terminar de escribir vaporización. 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 Entonces, ustedes díganme, aquí, ¿cuántos estados de agregación tenemos? ¿Quién me los puede enumerar?
¿Cuántos estados de agregación hay aquí en esta diapositiva? Pues 3. Exacto. Aunque tengo la fusión y tengo la vaporización, esos no son estados de agregación. Ese es un mecanismo por el cual de un estado de agregación puedo modificarlo a otro estado de agregación, así la fusión y la vaporización. Entonces no hay que confundir los términos. Estados de agregación solamente son el sólido, el líquido, el vapor y el estado de plasma. Y aquellos que nos hacen ese cambio de estado de agregación no son llamados estados de agregación, sino que son los mecanismos por el cual podemos obtener un estado de agregación diferente. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo le llamamos cuando pasamos a ese mecanismo para pasar de un vapor a un líquido? ¿Cómo? Condensación. Condensación, muy bien. Condensación. Condensación. Muy bien. ¿Y cómo le llamamos cuando pasa de un líquido a un sólido? Solidificación. Solidificación, muy bien. Entonces, ¿cuántos estados de agregación tenemos aquí en la diapositiva? 3. 3. Siguen siendo 3, sólido, líquido y vapor. ¿Cuántos mecanismos para cambiar de un estado a otro tenemos? Hasta ahorita, 4. Muy bien. Ahora les decía que en el caso del hielo seco, que está hecho de dióxido de carbono, generalmente no lo venden en estado sólido, y si lo ponemos a temperatura ambiente, hace un cambio de sólido a gas o a vapor. Aquí vamos a ponerle gas. Gas. Estaba tomando como referencia al agua, pero bueno, normalmente es gas. ¿Cómo le llamamos a ese mecanismo que le permite a algunas sustancias cambiar del estado de agregación sólido al estado de agregación gaseoso sin pasar nunca la etapa o en un estado de agregación líquido? Sublimación. 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 Muy bien, ¿y cómo le llamamos a aquel estado donde un gas pasa a ser un sólido sin pasar por el estado líquido? Sublimación inversa. Sublimación inversa, muy bien. Sublimación inversa. Ahora bien, les decía el día de ayer que prácticamente este estudio, aunque pues dijéramos, bueno, pues es que esto es de primaria, Inge, pues sí, creo que lo enseñan en primero de preescolar, ¿no? Entonces, pero ¿por qué es necesario estudiarlo? Si bien es cierto, en la industria de la transformación del petróleo, vamos a ver estos estados de agregación y tenemos que saber su comportamiento. Ahora lo que viene es cómo se comportan estos estados de agregación y qué cambios sufren, ¿verdad? Ahorita solamente hemos estado agregando temperatura, pero ¿qué pasa cuando movemos otra variable? El día de ayer también habíamos visto que nuestros procesos químicos, en nuestros procesos que pasan en la refinería, generalmente, ¿quién me puede decir qué estados de agregación tendríamos en una torre de destilación atmosférica? ¿Quién se atreve a decirlo?
¿Qué estados de agregación tenemos en un tanque en donde estamos almacenando crudo? Pues en la torre Líquido. podemos líquido y vapor. Líquido y gaseoso. Y si les dijera que también hay sólidos, Sí, ¿me lo también. creen? Sí. Sí, ¿verdad? Hay sales que se empiezan a precipitar, lodos que se empiezan a precipitar en los tanques, ¿cierto o no? Aquellos que son de bombeos y almacenamiento. ¿Sí? Ahora, en una torre de destilación atmosférica, ¿qué se imaginan que vamos a tener dentro de la torre? ¿Qué estados de agregación? Vapor, ¿Vapor? ¿Qué más? Líquidos. líquido también, Líquidos, fondo. exactamente. Vamos a tener vapores y líquidos. Ahora viene una pregunta un poquito más complicada. En el riser, que es el tubo reactor de la planta catalítica, ¿qué fases nos vamos a encontrar ahí? ¿Cómo que qué fase? Disculpe. ¿Mande? ¿Cómo que qué fase? Bueno, perdón. ¿Qué estados de agregación nos vamos a encontrar en el riser o el tubo reactor de una planta catalítica? Aire. No, Ahora, escucha la aire. pregunta. ¿Qué estados de agregación? ¿Qué estados de agregación? Exacto. Vapor. ¿Gas? ¿Gas? ¿Qué más? Líquido, ¿Líquido no? ¿Gas sí? Líquidos, ¿Qué otro? sólidos. Sólidos. Entonces, chequen cómo Profe, se tengo una nota. duda. ¿Perdón? Tengo una duda. ¿Cuál es el riser o riser? Como se El llama? riser de la planta catalítica es donde se llevan a cabo las reacciones, Marixa. Ahí prácticamente entra el gasóleo, un gasóleo, pues sí, va a entrar con inyección líquida, entra el catalizador, también promovido o siendo fluido con vapor de agua, entra en el contacto y se produce ese craqueo térmico, que prácticamente es la vaporización total del gasóleo. Este gasóleo pues es enviado al separador, del separador al regenerador, pero todos los es prácticamente ahí van a caer las partes sólidas y las partes gaseosas salen por la parte superior de los riser, que más adelante vamos a ver qué son, o de los ciclones, perdón, Ok. y van a entrar a una fraccionadora. Y en esta fraccionadora vamos a disminuir la temperatura para seguir teniendo ahora en lugar el catalizador, el sólido ya se quedó, pero vamos, aquí en las fraccionadoras, como ya lo dijimos, vamos a tener líquidos, gases. Son dos estados de agregación. Miren, por ejemplo, si nosotros todos han visto ahí en catalítica dónde se guarda el catalizador. En los hilos. El 101 de catalizador fresco y el 102 de catalizador de regeneración. Sí, entonces tenemos dos depósitos, dos hilos, dos TBs, dos tanques, como lo quieran decir, en donde almacenamos el catalizador. ¿Cuál sería la manera, Brandon, de disminuir el volumen de este catalizador en los hilos? O sea que vaciar un silo que entre. Ajá, tú tienes ahí un silo con catalizador y te preguntan, oye, a ver, ¿qué volumen tienes en el silo? Bueno, si sabemos que el volumen es un número inventado, ¿eh? Sabemos que el volumen en un silo es de 40 metros cúbicos y tú dices, está al 90, bueno, pues sería 90 por 4, tengo 36 metros cúbicos de catalizador. La manera es, ¿de qué manera podríamos disminuir el volumen del silo si tú sabes que hay 36 metros cúbicos? ¿De qué manera se puede disminuir? Mandando menor cantidad de, lo siento, ¿Perdón? mandando menor cantidad de catalizador. No, ese está ahí almacenado. Ese está ahí almacenado.
¿Cómo puedes disminuir tú el volumen? Pues mandamos de un silo a otro, mandamos básicamente. La única de- manera sí, la única manera de poder, también lo había comentado Marix, la única manera de poder disminuir el volumen es sacar o meter. O saco catalizador o meto catalizador y así o disminuyo o aumento el volumen. Pero eso es en un sólido. Ahora, piensen bien la pregunta que les voy a hacer. Si en un recipiente tengo líquido y tengo una presión cero de presión tengo en el recipiente, y empiezo a presionar el recipiente, ¿qué pasa con mi volumen de mi líquido? Va a salir. ¿Va a salir? ¿Cómo va a Se va a salir? contraer. ¿Se va a qué? Se va a contraer. No. Por ejemplo, si tenemos una botella de agua, Ajá. por lo que entendí, al momento de apretarla, a más presión, nosotros la apretamos y el líquido pues va a salir, va a buscar su cauce y sale. En este caso, si la tapa, si no tenemos tapa, pero si tenemos tapa, no va a encontrar una salida, no va a encontrar un desfogue. O sea, si tiene tapa, ¿qué va a pasar? No hay salida y puede explotar. Bueno, perdón, se Ya puede ven, presionar de más. el día de puede ayer, presionar debido a las condiciones operativas, ¿no? el día de ayer les decía que quería que hicieran ejercicios en el simulador. De hecho, se los mandé. Y la pregunta fue, si yo inicio, tengo un nivel en un recipiente cerrado, déjame pintarlo aquí de color verde. Tengo nivel en un recipiente cerrado. Ajá, este es. Y mi presión es 0. Bueno, entonces lo que yo sigo haciendo es, le sigo metiendo líquido para que vaya aumentando el nivel. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. Va a ¿Por aumentar qué? ¿Por qué? Sí va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? porque a mayor presión, ¿Qué no estoy sé. modificando? Díganme. ¿Qué estoy modificando? ¿La presión de qué está aumentando? ¿De líquido? Sí, de líquido, No, del producto. no, Recipiente. no. ¿Será que el recipiente vaya, expandiendo, es lo que va haciendo a las condiciones operativas porque va inyectando más líquido, por así decirlo, al recipiente? No, miren, siempre en un recipiente cerrado vamos a tener un gas, aire, nitrógeno, combustible, gas combustible, lo que sea. Siempre va a existir alguna presencia de algo. ¿Por qué? Pues no, nosotros aquí en nuestro planeta pues no podemos trabajar de manera natural con presiones de vacío, ¿no? Porque siempre hay una presión positiva en la atmósfera. Entonces, siempre va a haber un gas. Si aquí tengo en este recipiente, tengo el total del recipiente, el total del recipiente es de 1000 litros, ¿verdad? Y por ahí le pido de favor a Marco, a ver, Marco, échale un ojo, a ver cuánto tiene allá el nivel. Entonces Marco me dice, ¿sabes qué, Hugo? Tiene 50% de nivel. ¿De nivel de qué? De líquido. Y si mi total son 1000 litros, ¿cuál es el volumen? Al 50%. 500. 500 litros. Ah, bueno, pero este es el volumen de líquido, ¿verdad? Eso hablamos de los estados de agregación. Entonces, en un recipiente cerrado, ¿qué va a ser lo que no es líquido? Se va a hacer vapor Es gas, o gas. es un gas.
Y este gas, si este está ocupando 500 litros, este gas está ocupando 500 litros de volumen. Sí, también. 500 litros de volumen de gas. Ahora, ¿qué pasa cuando el nivel empieza a subir? ¿Qué pasa con ese gas? Lo va empujando, le va reduciendo su espacio. Por lo Va tanto, comprimiendo. Sí. el gas, ¿qué pasa? No Se tiene evapora. salida. Se presiona. Al disminuir el volumen, el gas va a aumentar su presión. Por eso es que, aunque, espérate, pues, es que ¿de dónde metieron gas? No, pues no metimos ningún gas. Lo que hicimos fue incrementar el nivel de líquido. Y prácticamente hace rato dije fase líquida y fase gaseosa. Estado de agregación líquido, estado de agregación gaseoso. Los gases contenidos en el recipiente, al disminuir prácticamente su volumen, aumentan su presión. Por eso es que habíamos iniciado con presión cero, pero voy aumentando yo el nivel del líquido, voy reduciendo prácticamente el espacio del gas, y este se representa con un aumento en su presión. Adelante, Brandon. Por ejemplo, una pregunta. En ese caso que empieza a presionar y todo, bueno, como tomando por ejemplo, ahí lo que tendríamos que hacer bueno, sería empezar a abrir las purgas para el gas, para Los que de manera venteros, pudiera salir el gas. ¿sí? Si tú quieres controlar aquí una presión constante, lo que yo puedo hacer es liberar gas, libero el gas para reducir la presión, ¿sí? Exacto, Brando. Así es. Esto Ahí lo es vemos. recomendable. Perdón. Ahí Aquí qué es recomendable. Aquí lo recomendable, en este punto, nada más estamos observando prácticamente cómo existen estados de la materia que juegan un papel importante en los procesos. Estamos viendo que, mira, estamos aumentando la parte líquida y la parte gaseosa se ve afectada. Ahora, caso contrario. Sí vamos a llegar a lo que tú me estás comentando, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a controlar? Y es uno de los ejercicios que vamos a tener en simulador ya muy pronto. Yo creo que la semana que viene vamos a estar haciendo esos ejercicios ya reales, ¿eh? Ya reales. Bueno, entonces, caso contrario, tengo mi mismo recipiente. Aquí ahora tengo la admisión de un gas, ¿verdad? Y tengo mi nivel de líquido igual también al 50%. O sea que quedamos que son, ¿qué? 500, 500 litros. ¿verdad? 500 litros, muy bien. Y está al 50% de su capacidad. O sea, el nivel está al 50% de su capacidad. Bueno, parece 56, pero es 50, ¿eh? Y aquí tengo un gas. El nivel ya no lo aumento. El nivel se va a mantener al 50. Pero a lo que, bueno, y mi presión. Mi presión aquí inicio con presión inicial, inicio con 0, vamos a ponerle ahí una unidad de medidas y vamos a ponerle atmósferas. Pero aquí viene Brandon, dice Brandon, ¿sabes qué? Yo le voy a abrir y le voy a meter gas, ¿sale? Y empezamos a ver que aquí la presión ya tiene 0.5 atmósferas. La pregunta es, ¿qué pasó con el volumen? ¿Se modificó? El volumen de líquido no. ¿Y el volumen del gas? Pues sí. ¿Sí?
No, pero pues si el recipiente es de 1000 litros, y acá ya tenía 500 litros ocupados. ¿Sí? ¿Por qué sí, Marco? Pues porque, bueno, los líquidos no se comprimen, pero Exacto. los gases sí, ¿no? Es otra característica de los estados de agregación. El gas, el líquido va a seguir siendo 500 litros y va a lo mejor el líquido va a trasladar la presión a las paredes del recipiente, al igual que el gas, y seguramente la presión en este punto de aquí abajo va a ser mayor o inferior que la de aquí arriba. La presión en B va a ser mayor o inferior que la presión en A. Va a ser mayor, ¿no? Porque hay un empuje. Va a ser mayor porque es toda la presión que ejerce el gas sobre el líquido más el peso de la columna líquido. Entonces, en B siempre va a ser mayor en el caso de que tengamos una cama de líquido. Bueno, entonces sí, dijo su compañero, bueno, pues yo ya le metí más moles de gas, más materia de gas a la parte alta del recipiente. Y sí, ahora voy a seguir teniendo 500 litros, pero a 3 kilogramos de presión, perdón, a 3 atmósferas de presión. No disminuí el volumen, no lo modifiqué, sigue siendo el mismo, el volumen está fijo, me lo da el recipiente, sigue siendo 500 litros, pero lo que entró aquí es la cantidad de materia. Mucho más materia hay aquí almacenada, por eso es que la presión se fue hasta 3 atmósferas, porque metí más gas y está teniendo una presión mucho mayor. ¿Por la reducción de volumen? No. Simplemente fue por meter mayor cantidad de materia en el mismo espacio definido en la condición inicial de este ejercicio. Profe, pero si nosotros en la refinería de Tula, Miguel Hidalgo, no tenemos o no manejamos atmósferas, ¿cómo lo hacemos? Sí, o sea, ¿cómo lo podemos ver o cómo sabemos cuándo es una atmósfera o son 3 atmósferas o las atmósferas que sean? Una atmósfera es igual a 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una atmósfera, ya siempre nos referimos a una atmósfera para ejemplos más prácticos y no andar con decimales, ¿sale? Sí. Es por eso nada más. Pero una atmósfera la tenemos a nivel del mar y al nivel del mar tenemos 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería la equivalencia en kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sale? Lo vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces a lo que voy es, hay que darnos cuenta de cómo los estados de agregación me permiten estar utilizando a favor o utilizando en contra sus atributos. Por ejemplo, ¿qué sería más conveniente? A ver, los que han estado trabajando en el gas del bienestar. ¿Qué es más conveniente? ¿Qué sería lo más? Bueno, yo desconozco, es una pregunta el cual yo no sé lo que puedan contestar y confío en que ustedes nos van a informar de lo correcto. Bueno, es una pipa. ¿Qué sería lo más conveniente? ¿Manejar esta pipa con un gas, con un estado de agregación gaseoso o manejarlo con un líquido? Con líquido. Depende de qué quieras transportar. ¿Gas LPG? Pues es gaseoso. No, El pues estado sería gaseoso. el gas LPG, recuerden que es gas licuado propano. Sí, pero se transforma en forma líquida. Exacto. Se transporta. Se transforma en forma líquida. ¿Por qué? Porque las condiciones líquidas, yo creo que para el chofer de una pipa es mejor sentir el cambio que puede tener un líquido en una dirección a un gas.
Un gas siempre va a estar, les había comentado que el gas siempre va a estar ahí en constantes choques, se van a estar peleando y van a Las estar moléculas. peleando, y se va a estar calentando. Y el líquido es más estable, el líquido le abro y lo puedo controlar porque le cierro. Es más fácil cerrar una válvula con un líquido que cerrar una válvula con un vapor, porque llega un momento en que el líquido lo corto y llega un momento en que el vapor, aún ya la válvula cerrada, hay escapes de esos vapores. Entonces, es la conveniencia de poder manejar los estados de agregación a como nosotros queramos. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que la industria en la que estamos trabajando, pues ahí están los 3 estados de agregación presentes en los procesos y los manejamos al gusto de nosotros. ¿Por qué creen que pasamos el crudo a calentadores? ¿Nomás para calentarlo? Para cambiar su estado de agregación. Para cambiar su estado de agregación. Porque nos conviene, es más fácil hacer los cortes, es más fácil hacer la separación de los diferentes compuestos que integran el crudo en fase gaseosa y no así en fase líquida. Entonces, en el simulador traten de practicar realmente, porque el examen, aunque es muy fácil estos de los estados de agregación, ya cuando empezamos a meter preguntas de este tipo que se requieren un análisis, el único que les puede despertar ese análisis es el uso del simulador. ¿Sale? Preguntas acerca de lo que acabamos de ver de los estados de agregación. Algo que no les quede bien claro. Les digo, resulta o parece ser muy fácil, muy sencillo, pero no se confíen. No es así. Sobre todo si les dijera que hay equipos como turbinas que hay que cuidar prácticamente este cambio de estado de agregación del vapor. ¿Puede repetir la pregunta? No, la pregunta es que si hay alguna pregunta que tengan ustedes, Maritza, algo que no se haya entendido. Y les decía que es importante. Esto se puede resultar muy sencillo. Dice, no, pues está bien fácil, ¿no? Pues el hielo, el agua y el vapor. Bueno, sí, pero cuando lo vamos combinando es diferente. Por ejemplo, ahora sí la pregunta. ¿Creen ustedes por la altura afecta prácticamente a la formación del vapor de agua, cierto o no? La altura afecta prácticamente al vapor de agua. La altura afecta, en este caso, a la evaporación del agua, a la vaporización del agua. Sí. ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Yo digo que sí. Marco dice que sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? La altura afecta la temperatura de vaporización del agua o de la evaporación del agua. Sí. Sí, Sí, yo también digo que sí. Sí, 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 yo creo que sí. exactamente. Por ejemplo, en Tabasco, pues el agua más o menos debe de empezar a hervir a 90 grados centígrados. En Tula, ¿a cuánto empieza a hervir el agua? a 100 grados centígrados. No, un poquito más abajo, pero pues ¿cuánto será? Como 94, 95 grados, 97 tal vez. Entonces, también así, esta facilidad tenemos en las plantas, y de esto aprovechamos en las plantas de destilación atmosférica y al vacío. Y la destilación atmosférica se llama atmosférica porque se lleva a cabo casi a presiones atmosféricas, 900, 0.900 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 880. O hay plantas en que 0.750 gramos sobre centímetro cuadrado, perdón, 750 gramos sobre centímetro cuadrado.
Pero ¿por qué la de vacío opera a presiones de vacío? ¿Se han preguntado? Profe, ¿qué es una presión de vacío? Una presión de vacío, pues serían aquellas que, que si tú metieras la mano te la absorbe. Ok, Una presión por mucho ejemplo, superior a la atmosférica. Por ejemplo, pues te digo lo del ejercicio que les decía de la botella de agua del día de ayer, llénenla de líquido, caliéntenla, tiren, una vez que se infla la botella, ábranle, sáquenle un poquito del vapor y que se chupe poquito y la cierran. Y van a ver que cuando sufre la condensación la botella se va a hacer así, sí, se comprime. hace un vacío. Hay equipos en la refinería, por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir equipos que operan al vacío? ¿Quién me puede mencionar un equipo que con ustedes que opera en vacío? Pues ¿Nadie? en primaria 2 Ajá. hay un área que se llama vacío. Ujú. La torre, Mm, una torre de vacío. ¿Quién más? ¿Quién más? Otro. Adelante, Maritza. no, Otro más. quise- Otro equipo que opere al vacío. Brandon. Estoy sacando mis apuntes, de hecho, de la catalítica, denme un segundo, porque sí tengo anotados. Gerardo. Pero eso es así, mira, Brandon, así de volada. Hay que contestarlo. A ver. Bombas. ¿Eh? Hay bombas de Hay vacío. bombas de vacío. ¿Sí? Y si les dijera que los calentadores a fuego directo operan al vacío, ¿me lo creen? ¿Qué pasaría con un calentador a fuego directo si operara a una presión mayor que la atmosférica? ¿Hacia dónde se saldrían las flamas? Hacia el para exterior, todos lados. a todos lados, exacto. Los calentadores a fuego directo operan con presiones de vacío. Los eyectores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los eyectores? Hacen un vacío. Hacen un vacío. Profe, ¿dónde están los eyectores? Pues ahí los tienes precisamente en la torre de vacío. Tienes primarios, secundarios y terciarios, Maritza, hasta arriba. Son los Una que. pregunta, profe. Dime, Brandon. Por ejemplo, de lo que le comentaba, la zona de compresores, por ejemplo, que es el soplador y todo eso, que es para los eyectores, ¿eso es parte de los equipos? Ah, bueno, fíjate que qué bueno que lo dices, pero prácticamente es a la turbina, Brandon. En la turbina de algunos compresores que tienen turbina, hay un sistema de eyectores de glándulas. Por un vacío, lo que hacemos es extraer el condensado formado para darle un mejor desempeño prácticamente a estas máquinas. ¿Sí es a ese al que te refieres, Brandon? Sí, al soplador básicamente porque con los eyectores el soplador se supone que está conectado acá para poder dar presión de vacío a los hilos para mandar catalizador Ah, ok. hacia el convertidor. Hace un vacío prácticamente y lo que va a extraer es por vacío, está extrayendo pues aquella ambiente que se va formando prácticamente en el hilo de catalizador de equilibrio, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿por qué? Pues porque puede traer hidrocarburos. Sí, exactamente, Brandon, así es también. Entonces, es por eso que necesitamos conocer bien los estados de agregación. Y bueno, si no hay preguntas, entonces ahora nos vamos con la CB02. Y la CB02 vamos a hablar de unidades de medida.
Déjenme preparar la presentación, que ahorita la platicamos. Pero a ver, díganme ustedes, ¿por qué el hombre tiene la necesidad de medir? Por ejemplo, aquel que tiene una alimentación fitness, ¿qué mide? Los gramos que va a comer. Sí, las calorías, prácticamente. Lo que hacemos es limitar el número de calorías, pues para seguir acá bien, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, un niño, ¿qué medirá? ¿Alguien tiene hijos? Bueno, que veo que la mayoría del grupo son muy jóvenes, pero ¿alguien tiene hijos? Sí, ¿Y qué miden tus hijos, Marco? puede ser la talla, Ajá, edad, Los zapatos, ajá, ¿qué más miden? Miden la altura cuántas, cuando van. sí, cuántas canicas tienen, quién corre más rápido, quién es más alto, quién es más gordo, quién es más inteligente. Entonces, siempre el ser humano tiene por acción siempre medir, y la medición es una comparación entre lo que tengo y lo que no tengo, ¿verdad? Muchas veces les decía, yo llegué a Pemex, ahí a la refinería de Tula, en 1986, a la edad de 14 años de edad. Y llegué al taller de tubería, y con el primer especialista o de primera que me tocó trabajar, él traía un lazo amarrado en lugar de cinturón, y recuerdo que fuimos al laboratorio a hacer ahí donde hacen el lavado de botellas, fuimos a hacer una línea, y agarró y me dice, con una punta del mecate, a ver, aquí ponlo, y ahí lo puse, y él le jaló con la otra punta del mecate, iba contando por nudos, no, pues 3 nudos, un mecate con 3 nudos. Entonces, pues era su forma de medir, él tenía su estándar, que era su mecate, y sus nudos que tenía ahí graduados. Pero finalmente para esto se sustituyó. Antes así medían, la gente medía, a ver, en la antigüedad, ¿cómo medían? ¿Recuerdan ustedes? Brazos, Brazos, manos, yardas, codos, cuartas, pies, cuartas. sí, claro. Entonces, imagínense, ¿quién mide aquí un poco más de 1,80? no, ¿Quién mide más de 1,80 de aquí del grupo? ¿Nadie? ¿Estamos todos chaparrones? ¿Quién mide 1,80 de aquí del grupo? no, ¿O más? Bueno, ¿quién mide menos de 1,50? no, tampoco. Entonces estamos todos entre el 1,60 y 1,70, más o menos. Sí. Yo Entonces, mido 1,54. entonces imagínate, Citlali, pues imagino que tienes manos chiquitas. Entonces, Sí. imagínate, Citlali, que tú vendieras tela y fuera Brandon y te dijera, a ver, Citlali, quiero 4 cuartas, la cuarta es esta de aquí, aquí, quiero 4 cuartas de franela. Aquí está, 1, 2, 3, 4. Y cada cuarta, así vamos a estipular que cada cuarta se la compren a Citlali o me la compren a mí, vale 100 pesos. Entonces va Brandon, Citlali, dame 4 cuartas de tela. Ya 1, 2, 3, 4. Ahí está, ya la cortas y ya te la llevas. Y después va Brandon conmigo, a ver, Hugo, quiero 4 cuartos de tela. Y ya yo le salgo con mis cuartotas, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿a quién le conviene que le compre Brandon? ¿A Citlali o a Hugo? A Hugo.
a Hugo, porque A Hugo. sus cuartas son más largas. Entonces, bueno, hace mucho tiempo un grupo de personas se reunió y dicen, ¿sabes qué? No, ya esto de que manos, que codos, que pies, que troncos y demás, que piedras, no, vamos a unificar una medida. Y así nace el metro. El metro nace como un estándar, como un patrón, para que la cantidad que se mida en cualquier parte del mundo sea exactamente la misma. De aquí surge la necesidad de medir. Y el hombre siempre ha medido, siempre de los siempre ha medido. Es más, libros antiguos como el Génesis en la Biblia, vean, ahí viene también la necesidad del hombre de medir. Vamos a la presentación. Y bueno, pues esta es la CB02, ¿verdad? Y si me puedes apoyar, Citlali, con el objetivo. Sí, claro. Unidades de medida. Objetivo específico. Al término del tema, los participantes reconocerán y aplicarán los diferentes sistemas de unidades de medida que existen para diferenciar las unidades de magnitud de medida en los instrumentos de una planta de proceso con el fin de medir, controlar y mantener las diferentes variables de proceso dentro de sus ventanas operativas mediante el uso de las diferentes herramientas de aprendizaje proporcionadas por EPOC-MEX. Cheque, no les vamos a enseñar otra cosa que no saben ya ustedes. Todos ustedes conocen el sistema métrico decimal, todos conocen el sistema anglosajón. Si no es que la mayoría, nosotros hemos usado en refinería pulgadas, hemos usado PCIs, hemos usado, ahorita dimos el ejemplo, atmósferas, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hemos usado grados centígrados. Hemos usado calorías. Hemos usado, por ejemplo, un tanque Citlali. Es muy diversa su manera de poder describir la cantidad de líquido que tiene dentro. Por ejemplo, ¿cómo reportas tú el tanque de un líquido, Citlali, ahí en Dos Bocas? En metros. En metros. Metros lineales, ¿verdad? O sea, quiere decir que si tuvieran un flexómetro, ellos miden la altura de la columna líquida y desplazan su metro y dicen, tenemos 3 metros con 80 centímetros, ¿cierto, no, Citlali? ¿Es correcto? Pero en operación, por ejemplo, Brandon, ¿cómo medimos nosotros la cantidad de un líquido en un recipiente? Nosotros, por ejemplo, en la cata medimos por medio de los LGs y medimos por cristales. Bueno, ya es que estamos acostumbrados a los cristales, porque pues ya obviamente ya los biselados pues ya no existen, ya se borraron al paso de los años, entonces medimos por medio de cristales. Por ejemplo, si el LG tiene 8 cristales y se divide de 4 cada uno, llega al 4, quiere decir que ya no se ve, quiere decir que está al 50%. En dado caso de ahí, ya nada más le calculamos por cristales. Muy bien, a eso quería que llegara. Sí, el cristal es una unidad de medida para un equipo que tiene cristal. Y el otro lo dijo también su compañero, por porcentajes. Si sé que un recipiente, como en el caso del ejercicio que vimos, es de 1000 litros el volumen y tiene el 50%, pues tengo 500 litros. Muy bien, entonces, por eso es necesario saber que también vamos a medir y que hay muchas unidades que vamos a utilizar, incluso para una misma medida de nivel. Fíjense, ahorita para nivel describieron sus compañeros 3 formas de medir: lineal, por metros, ¿verdad? A través de cristales y a través de porcentajes, como nos lo dijo su compañero Brandon. Muy bien. Dice, ¿qué vamos a medir? ¿Qué se mide? ¿Por qué medimos? ¿Cómo se medía en la antigüedad? ¿Por qué surgen estándares de medida? ¿Qué se mide en la operación de plantas de proceso? ¿Qué vamos a medir como operador de segunda plantas proceso? ¿Por qué hay tablas de equivalencia?
conversiones. ¿Qué se mide? ¿Qué medimos en operación? Díganme ustedes. ¿Qué medimos en operación? Brandon. El flujo, Ajá, flujo. Pues nivel, presión, medimos La presión, la temperatura. presión, temperatura, ¿qué más? Bueno, niveles, niveles. Y ahora la pregunta es, ¿por qué los medimos? ¿Por qué los medimos? por ejemplo, los niveles para no salirnos de los parámetros específicos de los equipos. Un ejemplo, por ejemplo, sería el sistema de lubricación por niebla, Lubrimix, que tenemos que hacer ahí, pues medimos la presión de cuánto aire nos está llegando para que esté presionada los equipos para las bombas estén en buen funcionamiento. Y si se nos bajan los parámetros y todo eso, pues ya hay problema y podemos entrar en emergencia. Entonces, miren, Eh, Algo así. podríamos concluir que medimos para controlar, ¿verdad? Medimos para controlar, para tener el control de los procesos. Así es. ¿Cómo se medía en la antigüedad? Pues ya vimos con usos de tablas, con uso de monedas, con uso de brazos, de pies, de demás. ¿Qué se mide en la operación de las plantas? Pues ya se adelantaron, o sea, medimos pues niveles, presión, temperatura, flujos, densidades, o sea, medimos prácticamente todo. ¿Qué vamos a medir como operadores según de plantas? Proceso, niveles, presiones, cantidad de materia, temperaturas. ¿Y por qué hay tablas de equivalencia? Bueno, pues porque hay que convertir. Por ejemplo, ¿quién tiene por ahí un goglazo? A ver, chequen un milibar, ¿a cuántos kilogramos sobre centímetro al cuadrado equivalen? Un milibar, ¿a cuántos kilogramos sobre centímetro al cuadrado corresponde? 0.001. 0.001. Entonces, ahora si te dijera, no, pues vamos a tener 0.001 milibar de presión. Esto en kilogramos por centímetro cuadrado es 0.00001. Entonces no nos conviene manejar con esas escalas, por lo tanto, pues me voy a una escala más cómoda, que sería a lo mejor pues ¿qué se les ocurre? En lugar de manejar 0.0000001, pues me voy a una escala más conveniente. Miren, así tanto es visto en las temperaturas. Por ejemplo, en la escala centígrada inicia de 0 a 100 grados, ¿verdad? En la escala Fahrenheit inicia de 32. Si no quiero meterme en problemas con la multiplicación por 0, porque se va a ver afectado en mis resultados, pues me voy a una escala Fahrenheit y todo va a ser multiplicado por 32, que finalmente la equivalencia sería los 0 grados centígrados. Es por eso que existen tablas de equivalencia y estas conversiones para la comodidad de poder realizar algunos cálculos. ¿Qué medimos? Todo, pero no se mide de la misma manera. En estos días conocemos las magnitudes, pero ¿qué son las magnitudes? Dice que la magnitud es todo aquello que puede medirse y se representa numéricamente. Observamos a tu alrededor, encontrarás muchas cosas que se pueden medir en la casa, la calle, el trabajo, puedes encontrarlas. Sin embargo, no todas las cosas se pueden medir con la misma magnitud. Por ejemplo, una evaluación. El viernes tenemos evaluación. ¿En la evaluación qué vamos a medir? Los conocimientos adquiridos, así como la calificación que se obtenga de ellos, del resultado que obtengamos.
Así es, vamos a estar midiendo el grado de conocimientos. Muy bien. Dice así, para medir largo, ancho o alto de un objeto usamos la magnitud de longitud, cuya unidad de medida es el metro. Para medir la cantidad de líquido que cabe en un recipiente, utilizamos la magnitud de volumen, cuya unidad de medida es el litro. Para medir el peso de un objeto, usamos la magnitud de masa, cuya unidad de medida es el kilo. Por último, para medir el tiempo, usamos la magnitud del tiempo, cuya unidad de medida es el segundo. ¿Será que en refinería midamos en los procesos, midamos peso? Sí, ¿En dónde? en los manómetros. Peso. No, los El peso manómetros. se ve en kilogramos. No, sí son kilogramos, pero es presión, kilogramos sobre centímetro cuadrado. No, los manómetros no medimos más que presión. Prácticamente utilizamos básculas para medir el peso. Pero ¿en dónde? ¿Dónde han visto ustedes básculas para medir peso? En la RAP, Y por ejemplo, ¿En dónde? en el departamento de la RAP, por ejemplo, ahí en la refinería Miguel Hidalgo hay un departamento que se llama la RAP, que es la báscula para medir la chatarra que se llevan las compañías externas a la hora de licitación. Sí. Bueno, y saben ustedes que todos los tanques, o todo, por ejemplo, el del agua, cuando va a surtir nitrógeno, lo pesan al entrar y lo pesan al salir. El catalizador que vamos a adicionar a alguno de los procesos es pesado para saber la cantidad de toneladas que estamos metiendo de catalizador a los procesos. ¿Por qué medimos? Para tener el control de cualquier condición. Eso es, o sea, el hombre mide porque quiere tener el control, pues mucho más en un proceso. En un proceso, si yo no estoy midiendo la temperatura que se desprende de una reacción en un reactor, pues lo más seguro es que voy a agujerar el reactor o voy a producir cosas que no son las que yo quiero. Dice, es una actividad que por instinto realiza el ser humano. Dice, desde la aparición del ser humano en la Tierra, siempre he intentado comparar, somos buenos comparando. A ver, ¿quién es más listo? ¿Quién es más burrín? ¿Quién contesta más rápido? ¿Quién contesta más lento? ¿Qué instructor es el que más sabe? ¿Qué instructor es el que menos sabe? ¿Qué instructor es el más feo? ¿Y cuál es el que está menos feo? O sea, siempre andamos midiendo. Dice el relato bíblico que los dos primeros humanos fueron engañados por la serpiente. El engaño fue tomar el fruto del árbol prohibido y decía, les dijo así la serpiente, para ser igual que Dios. Si estamos estableciendo una relación de igualdad, es porque estamos haciendo una medición al comparar. El codo es la unidad más mencionada en la Biblia y una de las primeras unidades de medida empleadas en la antigüedad, cuando el hombre utilizaba partes de su cuerpo para hacer medición. ¿Por qué surgen los estándares de medida? Si me haces favor, Marco. Sí. ¿Por qué surgen estándares de medida? Las unidades estándares surgen de la necesidad que tienen las personas de tener una medición cada vez más exacta a medida de que la humanidad se va desarrollando. Antiguamente se medían las físicas según diferentes criterios que dependían de la región o comunidad de personas. Por ejemplo, se podían medir distancias en pasos, medir en codos cuando las personas tienen morfologías diferentes. O sea, eso medir un codo mío con un codo de alguien que mide 2 metros, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso surge la necesidad de medir. En las plantas de proceso se mide presión, volumen, temperatura, flujo, densidad, viscosidad, nivel, capacidad y altura. Temperatura en cualquier punto de presión, vamos a medir nosotros como operadores temperatura en cualquier punto del proceso. Obvio, hay los instrumentos para medir, pero hay instrumentos externos, por ejemplo, que utilizamos para medir la temperatura. ¿Ustedes saben cómo se llaman? Son como unas pistolas.
los pirómetros, ¿no? Los pirómetros, exactamente. Son muy utilizados por el operador de segunda, sobre todo para medir la temperatura de las paredes externas de los calentadores, de los tubos. Entonces, lo vamos a utilizar. Vamos a medir la presión de descarga en equipos dinámicos y recipientes, líneas y equipos de proceso. O sea, siempre les van a decir, a ver, chécate cuánto tiene de descarga, o sea, la presión de descarga de una bomba, y van a ir ustedes y la van a checar. Chécate en cuánto está la presión del agua de enfriamiento. Van a ir a un manómetro y van a ver la presión que tenemos de ese líquido en esa línea. Flujo en cualquier punto determinado. Esto es, el flujo es importante medirlo también. Y el flujo es curioso porque es una magnitud combinada. Medimos la cantidad de materia que pasa por tiempo definido. Esto es, ¿cómo alguien se sabe la capacidad de producción de la refinería de Tula? A ver, ¿alguien? Ayúdenme. José Gerardo. ¿Conoces la capacidad de procesamiento de crudo de la refinería? No tengo el dato. Brandon. No, profe. En general de la refinería no, pero en catalítica producimos a operación normal 29,000 barriles y ya operación máxima podemos llegar hasta 35,000 barriles. 29,000 barriles, ¿por qué? No sabría contestarle esa pregunta, solamente sé que son los 29,000 barriles. Por día. Según, día, profe, perdón. según son 315,000 barriles por día. Exacto. Esa es la producción o la capacidad, o la capacidad de proceso que tiene nuestra refinería. Son 315,000 barriles de crudo por día. Entonces, chequen, es combinada. Un barril, ¿a cuántos litros equivale, Brandon? No sabría contestar, profe. Esta pregunta se le hice hace mucho tiempo a una persona y dice, bueno, es que depende del tamaño del barril. Hay barriles de cerveza de 20 litros y hay barriles de cerveza de 35. Adelante, Gerardo. Son 158.9. 159 litros equivale a un barril, exactamente. Entonces les decía, el flujo tiene manifestado dos magnitudes, lo que es la cantidad de flujo que pasa, la cantidad de materia que pasa, en litros o en barriles, por hora. Pero no hay que confundirnos, porque hay veces vamos a encontrarnos con algunos controladores de flujo que van a estar, por ejemplo, en kilogramos hora, en litros por sobre hora. Entonces, pero siempre vamos a ver mezclados prácticamente dos magnitudes para describir la cantidad de flujo que pasa a través de un punto. Muy bien. Entonces ya se llevaron, de todas formas lo van a ver con el ingeniero Federico, la capacidad de una refinería. Y recordemos, siempre el flujo lo describimos en la cantidad de materia que pasa, pero también con referencia al tiempo. ¿Sale? Si no, ya no sería flujo. Y ya más adelante vamos a ver qué es flujo másico y qué es flujo volumítrico, pero un poquito más adelante. La densidad de las sustancias. ¿Por qué me interesa saber la densidad de las sustancias? ¿Quién me dice? ¿Qué es más denso? ¿Y qué no es tan denso? La densidad, pues ayer hablábamos, ¿verdad? De la parte, la agrupación que tiene. Si existen materiales bueno, el hielo será más denso que el agua o menos denso que el agua. Menos. El hielo más denso que el agua, menos denso que el agua. La densidad prácticamente es la cantidad
de moléculas que encontramos por un área determinada. No sé si han escuchado hablar de la densidad poblacional. Por ejemplo, ¿dónde será más alta la densidad poblacional? ¿En el centro de Tula o en el centro uy, a ver, una población que no esté tan poblada? ¿En el centro de Tula habrá más densidad poblacional o en el centro ay, ¿cómo se llama? De Montecillo, por así decirlo? En Tula. Tula, mayor En densidad. Tula. Hay más gente pegada, más gente por cada 100 metros, yo creo, de área, 100 metros cuadrados, vamos a encontrar más gentes ahí pegadas. En cambio, si nos vamos al Montecillo, vamos a encontrar a lo mejor ahí la densidad poblacional en cada 100 metros cuadrados son 10 personas, pero en Tula no. En Tula no. Entonces a eso se refiere la densidad de las sustancias. Vamos a estar midiendo las densidades nosotros de algunas sustancias con algunos instrumentos que se llaman densímetros. El nivel de recipientes, pues es una tarea que es cotidiana. Ya enumeraron 2 ejemplos, por cristales, porcentajes o por metros. El amperaje en motores. ¿Quién ha visto por ahí cómo se mide el amperaje en un motor? ¿Será que andemos con un instrumento en especial? ¿Con el multímetro? Sí, el multímetro nos puede dar el amperaje, pero en los motores de la refinería, ¿andan por ahí los eléctricos o el operador con el multímetro? En las subestaciones eléctricas vienen en las cajas a cuánto voltaje se está trabajando los motores cuando se ponen disponibles, ¿no? Sí, bueno, hay algunos que sí lo tienen ahí en digital, pero casi el amperímetro están ahí a pie de los motores. Y es algo que tenemos que medir como operadores de segunda. ¿Cuánto amperaje tiene cada motor que hemos puesto a operar? La velocidad de rotación, ¿dónde la vemos? Me pongo a contar ahí cuántas vueltas da un motor. Lo vemos en los tics que vienen en el control, a qué velocidad estamos trabajando, qué velocidad trabajan los motores, ¿no? O bueno, en el caso de una turbina, no sé si ustedes han visto que por ahí vienen, se llaman tacómetros. Y ahí nos dice cuántas revoluciones por minuto tenemos de velocidad en cada una de las turbinas. Entonces les decía que en este curso se van a dar cuenta de que han tenido muchas cosas enfrente y ni siquiera sabíamos para qué eran utilizadas. Pero bueno, se nos están abriendo los ojos. Dice, ¿por qué hay tablas de equivalencia? Se desarrollaron en cada lugar de forma independiente. Por ejemplo, en Estados Unidos se usan los pies. Si han visto partidos de fútbol americano, no, pues que 1 yarda, 2 yardas. Y luego, ¿cómo se le llaman a las medidas más grandes de las yardas? Bueno, casi todo se miden en yardas allá. Se usan pies, pulgadas, yardas y en otros lugares metros y kilómetros. Como hay tantos, se oficializó un sistema métrico mundial de medir. Metro, por ejemplo, es la medida oficial de distancia, litro es la del volumen, y así para cada cosa y cada cual. Temperatura en cualquier punto del proceso. Perdón, esto ya lo vimos. Hay que hablar de violencia por eso, por la unidad, si Estados Unidos nos dan una tubería y dice, ¿sabes qué? Esta tubería tiene 4 pulgadas de diámetro. Entonces aquí en México, ¿cómo le hacemos? Oh, espérate, es que a mí dámelo en centímetros. Entonces, ¿cómo le hacemos? Convertimos de pulgadas a centímetros. Convertimos de pulgadas a centímetros por medio de una equivalencia, y esta equivalencia sabemos que por cada pulgada, ¿cuántos centímetros son? 2.54. 2.54. Entonces, para eso existen las tablas de equivalencia. También vamos a medir la temperatura en cualquier punto del proceso.
¿verdad? Bueno, ya lo habíamos visto esto. El Sistema Internacional de Unidades, el SMD, o el sistema inglés, el Sistema Internacional, perdón, es un sistema constituido por 7 unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, Kelvin, amperio, mol, candela, que definen las correspondientes magnitudes físicas fundamentales que han sido elegidas por convención. O sea, estos se juntaron y ellos dijeron, estas van a ser. Olvídate que medio caballo, olvídate que en lugar de ocupar caballos de fuerza, ellos utilizaban burros, ¿no? Y 10 burros era igual a un caballo de fuerza. No. A ver, se elimina eso y se van a quedar estos como estándares reconocidos a nivel mundial. El sistema inglés de medidas es usado muy a menudo en los Estados Unidos. Incluye medidas lineales, longitud y distancia, peso, capacidad, temperatura, entre otros. Por ejemplo, no sé si recuerden, en Estados Unidos, si compramos un producto líquido en Estados Unidos, ¿cómo describe la cantidad de volumen que tiene? En onzas. En onzas. ¿Y aquí en México? Litros. 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 El peso, ¿cómo lo describen allá en Estados Unidos? En libras. En libras. ¿Y aquí en México? Kilogramos. Kilogramos. Por ejemplo, allá hablan de cuánto es el recorrido entre Texas y Pensilvania, por ejemplo. Millas. Millas. ¿Y aquí? Kilómetros. Kilómetros. Entonces, es por eso, ¿verdad? La necesidad de tener unidades de medidas diferentes. Y esto no los vamos a brincar. Prácticamente ya lo vimos. Y aquí entramos a las tablas de equivalencia entre unidades de presión. Yo les decía que generalmente decimos que a nivel del mar hay una atmósfera de presión, o sea, lo que sería igual a cuántos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Miren, yo me equivoqué en el A dato. 1.033. Exacto, 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿A cuántos PSI? ¿Qué es un PSI? Libra sobre pulgada Libra cuadrada. eso. Libras sobre pulgada al cuadrado. Y fíjense cuántos PSI son 14.696. Pascales, kilopascales, perdón. 101.325. Entonces ahí es donde nos dicen, bueno, ¿con qué te conviene trabajar? ¿Quieres trabajar en kilopascales? Bueno, pues es 0.010. ¿Quieres trabajar en atmósferas? Trabajas con unidades. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido ya para despedirnos y mañana continuamos con esto un poquito para entrar un poquito más al simulador. Entonces la pregunta sería, son dos nada más, convertir 130 bar a atmósferas y convertir 14 PSI a kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es más, se lo llevan de tarea y en un ratillo antes de que se duerman, me lo mandan de manera individual a mi cuenta de WhatsApp, ¿sale? Y vámonos, porque ya son las 11:13. Mañana vamos a terminar prácticamente con las unidades de medida. Si no hay ninguna duda, nos vemos mañana y entraríamos ya prácticamente a lo que serían las variables de proceso. Y una vez viendo variables de proceso y las dos unidades que acabamos de ver, prácticamente ya estaríamos ya estaríamos con el conocimiento requerido para entrar a los primeros ejercicios del simulador. ¿Sale? Profe, Mande. ¿puede repetir, por favor? A la tarea, Adelante. 130 bars, lo quiero en atmósferas, Ok. y luego 14 PSI, lo quiero en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces les decía, ya con esto y viendo el CB3, vamos a estar haciendo ya ejercicios de simulador y recuerden que el simulador es una parte importante
Yo mando sus resultados de sus calificaciones tanto a Pemex como al sindicato y y ellos ven que al rato que ustedes van y piden algo, una promoción para esto, para lo otro, ahí van a ver su récord, ¿eh? Van a ver su Cardex. Entonces hay que echarle ganas a todo. Para mí, la calificación que más representa más valor es la de la simulación, porque estoy viendo cómo van empleando el conocimiento en actividades reales que ustedes van a hacer como operador de segunda. Entonces vamos a echarle ganas. Ahorita a lo mejor es un poco más teórico, pero ya a partir de que veamos variables de proceso, se pone más interesante esto. Entonces, nos vemos el día de mañana. Descansen. Hasta mañana. Gracias. No, profe. Mándeme la tarea, por favor. Sí. Sí. Ok. Sí, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.